Cuando Jesucristo dijo que iba a construir el templo en 3 días, los judíos se rieron en la noticia y tomaron eso como caballo de Troya para acusarles de falso. Porque es que Jesús habló mucho en parábola y la gente no entiende lo que no es concreto. Entonces por eso estaban rechazando de que Jesús pudiera hacer eso. Y eso lo dijo después que expulsó a los mercaderes del templo. Bien sabemos nosotros, los esoteristas, gnósticos, que expulsar a los mercaderes significa eliminar al ego. ¿Por qué se le dice mercaderes? Porque comercian con nuestras energías, con nuestras fuerzas, con nuestras facultades. Entonces destruyen por completo el templo. Por eso es que cuando la persona llega a la edad llamada ancianidad, está el templo. ¿Cómo está el templo? Destruido. De modo que cada vez que nacemos nos entregan un templo limpio y puro. Pero el ego, a través de la existencia, lo va destruyendo hasta quedar convertido en eso que llamamos un anciano decrépito, una voz y una sombra. ¿Qué quiere decir? Porque la palabra anciano se refiere a las personas que ya no tienen vigor, que ya no tienen fuerza. Se le llama ancianos decrépitos, porque el ego les ha destruido eso que se llama el templo o el cuerpo. El cuerpo en realidad es un templo. En ese templo están insertados todos los poderes y facultades. Y el propósito divino en relación con el cuerpo es que todo sea multiplicado. Jesucristo narra el caso, poniéndolo como ejemplo, de un hombre que recibió un dinero y en vez de trabajarlo y multiplicarlo, lo enterró. Cuando volvió el dueño, le dijo: Señor, como tú eres una persona tan estricta, yo no he trabajado con tu dinero, sino que lo guardé y aquí te lo devuelvo. De modo que con el cuerpo no hay que hacer eso. Podríamos significar con eso a los celibatarios que no se atreven a usar el cuerpo por temor a echarlo a perder. Y eso es lo que normalmente acontece. Utilizan las facultades del cuerpo para el placer ¿de quién? Del ego pluralizado. En estos días escuché a una mujer espiritualista en la televisión diciendo que el ego era muy necesario, porque el ego nos conducía en lo que se relaciona con la vida externa.
Es decir, el ego protege a las personas con la desconfianza, con los celos y con todos los malos hábitos que tienen las personas. De modo que es necesario entender muy bien eso, que cuando morimos nos vamos al cielo. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden ingresar al reino de los cielos. Ya conocen ustedes la fórmula del segundo nacimiento. ¿Y qué es lo que deben hacer? Nosotros venimos a la vida con un cuerpo. Cuando ese cuerpo se muere, nos quedamos en nada, porque no tenemos el cuerpo o los cuerpos para seguir viviendo más allá de la muerte. De modo que el nacimiento de que habla el Evangelio de Jesús, el Cristo, es el nacimiento de los cuerpos existenciales superiores, conocidos con los nombres de cuerpo astral, cuerpo solar de la mente y cuerpo de la voluntad consciente. Esos son los tres cuerpos que deben nacer. Con esos cuerpos podemos entrar al reino de los cielos. Imaginemos que el reino de los cielos es como dice la enseñanza de Cristo. Es parecido a un hombre que invita a las bodas de su hijo y que nadie va. Solamente se presentó un mendigo vestido de harapos. Entonces el dueño de las bodas dijo, echando a las tinieblas exteriores, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. De modo que todos los invitados se excusaron de ir a las bodas, debido a que no tenían el debido vehículo, el debido ropaje para presentarse. Y uno se atrevió a ir, pero no tenía el vestido de bodas del alma, el tosoma eliacón. Entonces fue lanzado fuera del recinto, a las tinieblas exteriores, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Les decía que la gente, las multitudes, consideran que pueden entrar al cielo como si el cielo fuera un sitio de recreación para delincuentes. Los niveles del ser dependen de los niveles del conocimiento que se tenga sobre sí mismos. Los niveles del ser dependen del conocimiento que se tenga sobre sí mismos. Una persona que no se conoce a sí misma tiene un nivel de ser muy pobre. No tiene el conocimiento de sí. Y si no tenemos el conocimiento de sí mismos, no podemos cambiar. Seguimos en la ignorancia, porque solo quien se ha autodescubierto plenamente puede desarraigar de su mundo interno lo que es indeseable para su progreso y desarrollo esencial.
De modo que por eso insistimos tanto en esa cuestión del recuerdo de sí. Mediante el recuerdo de sí nos vamos autodescubriendo, nos vamos conociendo como realmente somos, no como pensamos que somos, sino como de verdad somos. ¿Por qué? Porque la experiencia del diario vivir, los factores psicológicos afloran espontáneamente. Si estamos en estado de alerta, en íntima recordación de sí mismo, entonces vemos qué es lo que sale de dentro de nuestro mundo interior. Entonces sabemos qué es lo que tenemos que eliminar, contra qué tenemos que luchar para limpiarnos. No se olviden que nuestro problema es que estamos sucios. El ego nos mantiene en un estado de suciedad psicológica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos agreden? Cuando alguien dice o hace algo que no esperábamos, ¿qué es lo que hacemos? Reaccionamos negativamente contra la persona que ha dicho o ha hecho algo que no esperábamos y que consideramos que esa persona no debía hacer delante nuestro. Ese es un estado de mucha debilidad, es un estado de suciedad en el cual surge de adentro el enojo, el resentimiento, la ira. Entonces nos ponemos a insultar a la persona que ha dicho y ha hecho lo que nosotros no esperábamos. Así es que el recuerdo de sí es el camino mediante el cual llegamos a un pleno conocimiento de sí mismos. Podemos vernos tal y como somos, no como pensamos que somos. En eso de alcanzar los niveles superiores de la vida universal, hay que ser muy analítico y exigente en lo que a información teológica se refiere, pues muy fácilmente se puede caer en los sofismas, en la ficción doctrinal y errar por completo el verdadero camino que conduce a la gran realidad. Cuidado pues con los atajos que se caracterizan por la anchura y la facilidad. El camino que conduce a la gran realidad es estrecho y difícil. Esos que dicen que todos los caminos conducen a Dios están muy equivocados, porque el camino es único, exótico, difícil, de modo que de ninguna manera podemos pensar que vamos a llegar a la gran realidad cósmica andando por atajos, yéndose por la tangente. El maestro Samael habló muy claro sobre el camino que conduce a la luz. Dijo que está compuesto por el trabajo
que debemos realizar en 3 direcciones. La primera es morir. Hay que decidirnos a morir, porque así como estamos no valemos nada. Así como estamos con tantos deseos, con tantas emociones negativas, con tantos prejuicios, con tantas consideraciones erróneas, no podemos llegar a ninguna parte. Simplemente damos vueltas en un círculo vicioso y repetimos siempre lo mismo. Nos enojamos por las mismas cosas, nos alegramos por las mismas cosas, nos entristecemos por las mismas cosas, nos peleamos por las mismas cosas, todos los días. Y eso necesitamos cambiarlo radicalmente, mediante lo que decías ahorita. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Negarse a sí mismo es algo muy difícil, porque nosotros la tendencia es justificarnos. Siempre queremos que lo que nosotros decimos es lo mejor. Siempre estamos diciendo cosas como: yo lo sabía, te lo dije, no me hiciste caso. Todo eso es puro amor propio. Es pura afirmación de lo que somos. Y la palabra no es afirmación, sino negación. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz significa invertir el proceso de la sexualidad, porque el sexo es un proceso de cruz. Se cruzan los elementos femeninos y masculinos para darle continuidad a la vida. Todos los que han tenido hijos saben que los hijos son el resultado del cruzamiento de los elementos químicos de la sexualidad. De modo que en el caso del esoterismo gnóstico, el cruzamiento de las sustancias femeninas y masculinas se efectúa dentro del propio laboratorio, dentro del propio cuerpo. De modo que así como nacen los hijos físicos del cruzamiento de la sustancia sexual femenina y masculina, así nacen los cuerpos existenciales superiores, por el cruzamiento del enseminis masculino y femenino. Y así es como le damos a la sexualidad el procedimiento correcto para transformarnos íntimamente. De modo que es necesario considerar constantemente esos 3 aspectos llamados nacer, morir y sacrificio. El morir es el más difícil de los 3 aspectos, porque la sexualidad a través de la práctica se convierte en el estándar de nuestra vida sexual, pero el morir es sumamente complicado.
porque eliminamos un defecto y aparece otro. Eliminamos la ira y aparece la codicia. Eliminamos la codicia y aparece la envidia, la pereza, la gula, el orgullo. Es decir, son muchos los enemigos de la noche, con los cuales tenemos que combatir permanentemente hasta eliminarlos. Eliminar constantemente. Al comienzo se nos hace muy duro, muy difícil, pero después se nos convierte en algo muy agradable. El combatir. Por eso a los iniciados antiguamente se les llamaba guerreros. De modo que hay que combatir constantemente hasta alcanzar la total liberación, hasta llegar a sentirnos libres de todo mal. Como dice la oración del Padre, líbranos del mal. Líbranos de todo mal. Pero el Padre no puede hacer nada si es que nosotros no estamos queriendo fervientemente el ser librados de todo mal. Es necesario librarnos de todo mal. Todos los agregados psicológicos que personifican nuestros defectos son el verdadero mal. Si nosotros queremos morir, todo lo que esté en contra del morir es el mal. Si queremos despertar, todo lo que esté en contra del despertar es el mal. Y no tiene otra asignación en otros sentidos. Porque cuando alguien hace lo que no nos gusta, decimos que es malo, ¿verdad? Cuando alguien hace lo que no nos gusta, decimos que es malo. Y hablamos mal de él, de la persona, porque ha hecho y ha dicho algo que ha herido nuestro amor propio, nuestro ego, la parte del ego que se llama orgullo. Es sumamente peligroso. El orgullo es uno de los factores que crean en la sociedad infinidad de conflictos. El orgullo va acabando con eso que se llama la amistad, con eso que se llama la asociación. Por el orgullo dejamos a las personas con quienes deberíamos relacionarnos muy bien. Porque si esa persona nos hiere el orgullo, la apartamos de nosotros. No queremos verla. De modo que es sumamente peligroso el demonio llamado orgullo. Muchos matrimonios se separan por el orgullo, porque ninguno de los dos quiere ceder. Dice, no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya. De modo que es necesario que trabajemos muy duro con los diferentes agregados psicológicos
que constituyen al ego, al mí mismo, al sí mismo, con sus diferentes elementos malignos. Así es como podemos avanzar en eso que se llama la muerte mística. No hay que estar conformes con nuestro nivel de ser. Hay que buscar constantemente un nivel superior. Cada vez que algún agregado psicológico muere, nuestro nivel de ser crece, nuestra conciencia avanza, nuestra voluntad se fortifica. De modo que no hay que andar descuidados, sino muy alertas, muy vigilantes, para poder realmente avanzar en el camino de la liberación final. Si quieren que hablemos sobre algún punto específico de todo lo que les acabo de decir, tienen la palabra. Maestro, la palabra niégate a ti mismo o morir se deberían tomar como iguales, ¿no? Sí, porque si no te niegas no mueres. Si te quieres justificar en todo, no puedes morir. Tienes que negarte. Hasta tal punto que si alguien te da en la sien derecha, ponle la izquierda. Ese es un trance muy bonito. Quiere decir que si alguien nos insulta, no le insultamos. Le dejamos que nos insulte más. Le permitimos que nos insulte más, porque así afloran los defectos que están por allá escondidos. ¿Entendiste? Así es que negarse a sí mismo, no justificarse nunca, eso conduce inevitablemente a la muerte de los agregados. Cuando decimos la muerte mística, nos estamos refiriendo no a nuestra alma, no a nuestra esencia divina, nos estamos refiriendo al invasor, al enemigo de la noche, lo que se puede decir el diablo. El diablo no está por allá ni por acá, está dentro de cada uno, en la forma de una legión de indeseables. ¿Entendiste? Maestro, ¿el autorrecuerdo difiere de la autoobservación? No. Si estás atento, alerta, te está autoobservando. De modo que el recordarse a sí mismo significa también observarse, conocerse y saber qué es lo que manipula nuestra vida psicológica, nuestra función pensante, emocional, motriz, instintiva y sexual. Así es que el autorrecuerdo y la autoobservación son lo mismo. Porque dormidos no podemos observar nada. Simplemente todo nos acontece. Gracias por escucharme. Paz inverencial.